Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues justo ahorita vamos a dar inicio con la conferencia. Qué gusto que nos acompañen este sábado por la mañana. Como sabrán, pues ICEAD Online ha sido un proyecto para poder acercarnos un poco más a ustedes, para darles herramientas de aprendizaje. Y precisamente eso es lo que pretendemos también esta mañana con la conferencia sobre enfoque ágil. Hoy nos acompaña por acá el ingeniero Rodrigo Chicas, él es el gerente de posgrados e investigación de ICEADE. También tenemos como invitada especial a Juliana Ceballos, quien también nos compartirá un poco de su experiencia. Y también nos acompaña nuestro conferencista, que es Marvin Campos. Él es catedrático de ICEADE FEPADE. Algunos a lo mejor ya lo conocen. Él nos acompañó en la certificación internacional de Scrum Master. Y él nos va a compartir pues este día todos sus conocimientos para que conozcamos más acerca de este enfoque que sin duda viene a ayudar a muchas empresas, especialmente en este momento, que pues todos estamos atravesando un momento de crisis un poquito difícil, pero sabemos que hay métodos, hay formas para poder salir adelante, ¿verdad? Entonces dejo con ustedes a Marvin Campos. Marvin, bienvenido. Le dejo el micrófono por acá abierto para que también pueda platicar con nosotros y compartir su pantalla. Ok, pues bueno, primero gracias a todos los que están conectados. Sé que es sábado, es algo temprano, lo cual a veces puede jugar en favor y en contra, dependiendo de los planes que tengamos. Pero bueno, en esta ocasión quiero agradecer a FEPADE por la oportunidad de poder compartir algunos puntos de vista desde una perspectiva ágil de la situación que estamos atravesando todos y que hemos venido atravesando durante los últimos meses. Eh, y pues, sin más preámbulos, vamos a arrancar con el contenido. Pues bien, vamos a platicar acerca de la mentalidad ágil para superar la crisis enfocada en dos aspectos. El primer aspecto es entender cuáles son aquellos fundamentos y aspectos más importantes del agilismo que en momentos de incertidumbre y donde las cosas no están del todo claras, como todos los meses que acabamos de pasar, se vuelven vitales para lograr salir adelante en cada una de las misiones que tenemos. No sé si, bueno, espero que todos me estén escuchando, pero si en caso no, me lo hace saber Roxana o Rodrigo. Sí, le escuchamos perfectamente y vemos también las diapositivas. Ok, perfecto. Creo que todos vamos a coincidir en que estos momentos son momentos atípicos. Como líderes y como miembros de la sociedad y de la fuerza laboral, hemos tenido que atravesar distintos momentos de incertidumbre, tomar decisiones que seguramente son difíciles, tanto para nosotros como para las personas que en algún momento se han visto afectadas, o incluso en nosotros mismos hemos tenido que lidiar con las consecuencias de todas las cosas que se desarrollan a partir de la pandemia, de la situación política, de los problemas que hemos tenido durante todo este año. Ahora, este tiempo se caracteriza siempre por mucha incertidumbre, porque no tenemos claridad de hacia dónde el barco se tiene que mover. Y la incertidumbre parece ser como a veces tan abrumadora, ya que se vuelve el pan de cada día, que no encontramos maneras en los métodos conocidos o en las formas conocidas para poder enrumbar o darle un norte a las decisiones que estamos tomando y tratar de hacer lo mejor que podamos. Sin embargo, la realidad es que la incertidumbre siempre está presente. La incertidumbre es parte inherente de todos los procesos y de de todas las empresas, de todos los emprendimientos. Cada una de las ideas tiene un grado de incertidumbre y la capacidad que tengamos para lograr manejar esa incertidumbre y proveer pues predictibilidad en el corto plazo es lo que nos va a permitir establecer nuestro camino en el largo plazo e ir dando pequeños pasos. Sin embargo, ahí hay ciertas formas de pensar que son más, que están diseñadas de manera más adecuada y que son más compatibles en momentos donde la incerteza es alta que otras. Y una de esas maneras de pensar, sin ninguna duda, es el agilismo.
Vamos a empezar definiendo el agilismo, no sin antes colocar un poco de contexto sobre sus orígenes, cuáles son las circunstancias en las cuales se origina, y pues los retos derivados de los cambios en el entorno que cada vez se vuelven más complejos, cómo el agilismo ayuda a sobrellevar esto. Para entender cómo nace el agilismo o la palabra agile como tal, es necesario entender el contexto en el cual se da. Este contexto es allá por 1995, principios de los años 2000. En 1995, pues el mundo comenzó a tener bastantes cambios tecnológicos, no solamente, que no afectan solamente a nivel más macro de cada uno de los países, o que no son ya cosa exclusiva de las grandes corporaciones, sino que se extienden y que llegan hacia el consumo popular, hacia el consumo masivo. En aquel momento, pues Microsoft libera su primer sistema operativo, el cual lo posicionó como el líder. Amazon era una tienda de libros por internet exitosa y que se postulaba y se preparaba para dominar el mundo del e-commerce, que es básicamente lo que hoy hace. eBay acababa de ser lanzado y el primer modelo de computadoras personales, que ahora pues creo que muchos de nosotros estamos usando una laptop, pues, había salido. 1995 era un año donde para la industria del software, y aquí voy a centrar el ejemplo en el software porque es el contexto en el cual nace el agilismo, veía cambios, éxito y una generación de crecimiento económico muy impactante. Sin embargo, para ese mismo año, a pesar de que todo parecía ir muy bien, el Standish Group, que es un grupo muy reconocido de investigación en los Estados Unidos, publicó un informe acerca de cuál es el estado de salud de esos proyectos y decidió dividir los proyectos de software en tres tipos: aquellos que fracasan, aquellos que están en apuros y aquellos que son exitosos. Lo interesante y alarmante de esas cifras es que a pesar de todo el crecimiento y la generación de riqueza por producto de las tecnologías, el 31% de los proyectos son considerados como un fracaso, de tal forma que se cancelan antes de siquiera comenzar. El 52% están en apuros, eso quiere decir de que o costaron más de lo que se presupuestó o hay demoras importantes en cuanto al tiempo de entrega. Y solamente el 16% de los proyectos se consideran exitosos, es decir, de que fueron entregados en tiempo y en presupuesto. Estas son cifras bastante contradictorias con el crecimiento rampante. De hecho, en otros cursos de FEPADE analizamos más a profundidad la situación económica de aquel entonces y nos vamos a dar cuenta que incluso en las crisis que han afectado a la industria del software, como la crisis de las burbujas del .com allá por el año 2001 y la crisis económica del 2008, no afectó demasiado la generación de empleos en ese sector. Sin embargo, hay una crisis y una situación una situación compleja en la manera que los proyectos de software se están administrando. Este mismo estudio muestra algunos datos que a mí me parecen de los más interesantes. En cuanto a la pregunta, ¿dónde está la falla? Se preguntó a los altos ejecutivos cuál es la razón por la cual los proyectos no están funcionando bien. El 15, casi 16% dice que atribuye a esto al poco involucramiento del usuario, seguido por poco apoyo de la alineación ejecutiva, lo cual obviamente deriva en requerimientos poco claros. Cosa muy interesante, el trabajo duro y el compromiso de los colaboradores no se pone casi que en duda. Un porcentaje muy bajo del fracaso se atribuye a que las personas que están trabajando en estos proyectos no están comprometidas o no están haciendo su trabajo de manera dura, de forma dedicada, sino que se atribuyen más bien a situaciones del entorno y de la cultura corporativa que aún hoy en muchas de nuestras empresas están todavía presentes. El gran problema de todo el enfoque tradicional de manejo de proyectos es que se basa en un aspecto, es que se basa en el aspecto de la predictibilidad, asumiendo que los factores que hoy nos llevan a tomar una decisión en cuanto a qué requerimientos tiene el software, cuáles son las capacidades del proyecto, cuáles son los objetivos, cuál es la hoja de ruta que debemos de seguir, debe ser completamente conocida, debe ser completamente calculada y debe ser establecida desde el principio, con muchísima antelación. Esa es
la concepción tradicional de pensamiento y la concepción dominante en aquel entonces. Lo cierto es que esta percepción de predictibilidad o esta percepción de seguridad no es del todo cierta en el largo plazo, puesto que es inevitable que las cosas cambien. Hay muchísimas cosas que suceden en nuestro entorno y pues algunas tienen una cadencia lo suficientemente a la que nos podemos adaptar, que los convierte que somos capaces de conocer o de intuir cuáles van a ser cómo se van a desenvolver los eventos. Pero hay ciertas situaciones para las cuales la cultura y el entorno en el cual se desarrollan estos proyectos deben permitir que el cambio y deben permitir que estas situaciones que pues agregan incertidumbre al contexto permeen dentro del proyecto y lejos de ser una cuestión que obstaculice lo que se está trabajando, sea una razón más para periódicamente revisar el rumbo y pues hacer ajustes necesarios para lograr cumplir los planes hacia largo plazo. Dentro de las cosas que cambian, obviamente tenemos la disrupción tecnológica, hay nuevos modelos de negocio, hay nuevos mercados emergentes, las realidades geopolíticas juegan un factor muy importante. Hay otro aspecto clave que pues en los últimos años hemos venido viendo y es el relevo generacional. Los millennials tomando el relevo de los baby boomers y la generación X. Esto va a continuar sucediendo. La generación lleva a tomar el relevo de la generación X y esto va a continuar sucediendo. Básicamente, el contexto sigue cambiando y nuestro proceso tiene que estar listo para abrazar esos cambios. Si analizamos un poquito más a profundidad cuál es el modelo tradicional en el cual desarrollamos los proyectos y las ideas, encontramos 3 fases ampliamente marcadas. Y estas 3 fases pues, son herencia de la planificación de proyectos de ingeniería civil, en la cual se basa la mayoría de las metodologías de aquel entonces. En especial una muy famosa que es la metodología cascada. Hay 3 fases muy marcadas. La primera fase es la fase del análisis, donde básicamente hacemos una abstracción medible y finita de todo lo que se desea. Aquí se recogen las ideas y somos capaces de generar un blueprint que nos sirve pues, para establecer la hoja de ruta del proyecto. El siguiente paso, que es el diseño, nos permite aplicar toda la rigurosidad ingenieril y toda la rigurosidad de cada uno de nuestros campos al proyecto para entender cuáles son las diferentes dificultades que podemos enfrentar, los costos que el proyecto va a tener, los recursos con los cuales debemos dotar a las personas que trabajan en el proyecto. Y esto, pues, el objetivo es crear un diseño detallado, inmóvil, completamente definido, predecible en el largo plazo, ¿sí? El cual se pueda pasar a la siguiente etapa, que es la ejecución, y complementar. En la ejecución, el nivel de trabajo y el nivel de abstracción de las primeras 2 etapas baja muchísimo. Y ya no es requerido un trabajo más riguroso, ni un trabajo más analítico, ni un trabajo más creativo, sino que en realidad solamente se requiere de un trabajo mecánico. Está el plano, está una persona que sabe cómo interpretar estos planos, ahí están los materiales y pues la gente comienza a construir. Este es el enfoque de la ingeniería civil y en la ingeniería civil es sumamente exitoso, porque en la ingeniería civil el alcance de las obras de construcción muy rara vez cambia. Si lo hace, eso conlleva un cambio en el presupuesto que muy rara vez es pequeño. Por lo tanto, los cambios no son precisamente muy bienvenidos una vez han pasado la etapa de análisis y diseño, y durante la ejecución el tiempo que se va a tardar la obra en ser construida pues es aceptado, y al final el resultado es algo que está construido para durar y para ser utilizado en muchísimos años por venir. Resumiendo, tenemos que esos 3 aspectos: el análisis a largo plazo, diseñadores inteligentes y una ejecución mecánica de tal forma que solo nos implique seguir órdenes, nos conlleva el producto final. Y en aquel momento, el modelo de desarrollo de software, que era básicamente inexistente o que venía evolucionando desde los años 70 más o menos, se basaba en esta premisa.
vamos a hacer un análisis, vamos a trabajar en un diseño detallado en el que tratamos de definir y de adivinar, de predecir cuáles son todos los escenarios y las funcionalidades del software, y pues al momento de la ejecución vamos a delegar la ejecución a un grupo de programadores para que sigan las reglas y apliquen la rigurosidad ingenieril en cuanto a la programación. Y esto nos va a tener un producto final. Esto es básicamente el modelo de cascada, lo que acabo de describir, donde tenemos la toma de requisitos, el diseño, la implementación, la verificación y el mantenimiento. Y este es un modelo que no necesariamente va a funcionar siempre, ni tampoco quiero decir que este modelo no se deba utilizar. El gran problema es que este modelo se utilizó, y el gran problema viene cuando este modelo se utiliza en contextos donde el cambio es una cuestión sumamente común y en la cual tenemos que estar adaptando nuestros planes para que los cambios nos ofrezcan ventaja competitiva. Si ese es el contexto y el proceso no está listo para abrazar ese contexto, acá empiezan a venir los problemas. Y ese es básicamente el encuentro y la razón por la cual en 1995 muchos proyectos comienzan a tener problemas de muchos tipos. Aterrizado a la práctica del software, existen 3 etapas en el proyecto, en el modelo tradicional: un diseño donde se detallan y documentan todos los requerimientos que sucede a una etapa de análisis, para finalmente pues conseguir la mano de obra más mecánica y menos costosa, de la cual se pueda echar mano y pues construir un software, un producto final. Lo cierto es de que yo sí he visto edificios con 50, 70 años de edad, pero no he conocido un software de esa edad. Y los software que pues están funcionando, que tienen más años de estar en el mercado, como por ejemplo algunos cores bancarios, hay bastantes esfuerzos que las instituciones están haciendo para lograr mover o lograr cambiar esas arquitecturas. Resumiendo y volviendo al concepto de agilismo. En el agilismo lo que buscamos es agregar certidumbre a las cosas en un contexto de incertidumbre, y lo hace por medio de incorporar los cambios a la planificación y al proyecto de manera ordenada e incremental. Yendo a los orígenes del agilismo, el concepto como tal nace en el 2001, en la segunda semana alrededor del año 2001, donde un grupo de personas entusiastas y expertos en distintas ramas del desarrollo de software se reúnen en Utah y pues comienzan a hablar abiertamente acerca de todos estos problemas. Planificaciones en las cuales se trata de predecir todo lo que va a suceder en un proyecto de aquí a un año, planificaciones que no se vuelven a revisar durante todo ese año, diseños que responden a esa planificación, la cual no se vuelve a revisar durante todo el año, y pues una ejecución completamente desconectada del contexto que rodea las motivaciones de ese proyecto. Y es así como estas personas emergen de estas reuniones con un manifiesto, que es el Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software, que hoy en día es conocido como el Manifiesto Ágil, ya que los marcos de trabajo ágiles y la cultura ágil no es algo que se limite solamente al desarrollo de software. Pero el nacimiento y el origen es acá, donde básicamente nos dice que estamos descubriendo mejores formas de hacer las cosas. Y estas mejores formas de hacer las cosas implica poder valorar y hacer una comparación entre 4 aspectos fundamentales, que son llamados los valores del Manifiesto Ágil. Esos 4 aspectos fundamentales rezan: individuos e interacciones sobre procesos y herramientas; software funcionando sobre documentación extensiva; colaboración con el cliente sobre negociación contractual; y respuesta al cambio sobre seguir un plan. Y aquí viene mi parte favorita, que a la mayoría de las personas que tienen problemas al momento de adoptar el agilismo, me da la impresión que se les olvida, y esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda. Esto no significa, nos importan solamente los elementos de la izquierda y ignoramos completamente los de la derecha.
no significa en lo absoluto eso. Siempre está el agilista romántico que se fija solamente en los elementos de la izquierda y que piensa que Agile es una forma, una cultura, una forma de pensar, o incluso es una metodología en la cual pues no documentamos, solamente hacemos el software de manera ciega, no planeamos, no es nada de eso. Esta concepción es de lo más errónea que pueda haber. Pero me voy a ir a cortar un poquito el manifiesto y a poner mucho hincapié en estos 4 valores. Personas y las interacciones entre ellas, producto final que genera valor, en el caso del software, el software funcionando, la colaboración con el cliente y la respuesta al cambio. Y estas palabras que están resaltadas en amarillo, las personas, la generación de valor, la colaboración y el cambio, quiero que las tengan en su mente y quiero que las dejen aquí, siempre las tengan acá en lo que resta de la presentación, porque vamos a encontrar que estos aspectos están presentes en la manera en la cual se maneja las situaciones en un contexto de crisis como el que estamos viviendo. Para concluir con una definición esta parte de la presentación, básicamente el agilismo se puede definir, o la manera en la que yo lo defino, es como una cultura que promueve la creación de un entorno adecuado para que la organización pueda adaptarse rápidamente a los cambios de un entorno incierto. Puede surgir la pregunta, ¿es Agile entonces una metodología que me va a permitir a mí hacer las cosas más rápido? La respuesta categórica es no. ¿Es Agile una cultura? En realidad la respuesta es, Agile es una cultura que permite que ciertas cosas comiencen a suceder. Entre esas cosas puede haber trabajo más inteligente, un trabajo diferente, un trabajo más creativo, más desafiante, más innovador, un trabajo donde las ideas pues permiten darle forma a los proyectos y sacar el máximo provecho de ellas, y todo ese conjunto de cosas puede llevar a que un proyecto suceda más rápido, pero no necesariamente por decir nosotros hoy vamos a hacer metodologías ágiles o cultura ágil o lo que sea, las cosas van a suceder más rápido. No, es crear todo un contexto que en el largo plazo permite que todas estas cosas sucedan, pero no es equivalente. De hecho, acá me gusta pensar bastante en esta frase muy famosa que seguramente muchos de ustedes ya conocen, de Henry Ford, donde él dice, si le hubiera preguntado a la gente qué querían cuando él inventó cuando lanzó su modelo T a principios del siglo pasado, me habrían dicho que lo que querían es un caballo más rápido. Porque es lo que hizo Ford en el diseño de su modelo T, fue un trabajo más inteligente, un trabajo diferente, un medio de transporte mecánico, un trabajo altamente creativo y muy desafiante. Obviamente, en aquel entonces los retos de ingeniería para el motor de combustión eran altísimos. Y pues todo eso llevó a que la gente se pudiera mover más rápido, pero no fue salido de la nada. Fue a raíz de que se generó este contexto para poder hacer las cosas distintas. Antes de entrar a hablar un poco acerca de la parte específica de la crisis, quiero enfocarme en este aspecto muy importante de Agile. Hay muchos aspectos importantes y estos aspectos importantes los estudiamos con detenimiento en cada uno de los cursos que hacemos en FEPADE. Pero este aspecto es muy relevante al momento de manejar una crisis, y es que Agile se enfoca en el valor. Uno de los números más llamativos del reporte de Standish Group, que mencionaba en los slides anteriores, de hecho el reporte se llama el reporte del caos, muestra que solamente el 20% de las características de los sistemas estudiados son usados de manera frecuente. El 45% de esas características que componen el total del software nunca se usan, o existe la percepción dentro de las personas que nunca se usan. Por lo tanto, el valor que aportan a la operación, a la compañía y a la consecución de objetivos es altamente cuestionable. Y uno podrá decir, sí, pero en aquel entonces la tecnología no era tan madura como hoy. Seguramente hoy con tanta tecnología y con situaciones emergentes que hacen más fácil la planificación o la realización de proyectos, esos números han cambiado. Lo cierto es que al hacer la investigación,
te das cuenta que no, en realidad los números se mantienen. En el 2017, Standish Group hizo exactamente el mismo ejercicio, el cual ha venido haciendo desde el año 95 con regularidad y en un periodo de entre 2 y 3 años, cada 2 y 3 años, y en el 2017 los números estaban exactos, iguales. Rara vez se ocupa, muy difícilmente se utilizan funcionalidades, alrededor de la mitad de las funcionalidades que se piden, y pues las funcionalidades que más se usan o las que más valor generan al momento de la operación, solo se reduce a un 20% de las capacidades. ¿A qué me suena cuando yo veo estas cifras? Pues me suena básicamente a esto, a un montón de inversión, la cual no tiene ningún objetivo. Para los dueños de las empresas esto es una completa pesadilla. Para las personas que trabajan en los proyectos, esto también es una completa pesadilla porque se convierte en un montón de estrés y un montón de trabajo por cosas que realmente no generan valor. Y esto fácilmente puede pasar desapercibido en algunas compañías. Fácilmente puede pasar en algunos... yo veo esta situación como aquel polvo que está en el piso y que se esconde debajo de la alfombra sin que nadie se dé cuenta. El problema es cuando de pronto, por alguna situación, esa alfombra se levanta y vemos todas aquellas cosas que están desordenadas y que tienen que cambiar. Este momento, en nuestro contexto, sucedió hace ya algunos meses. Para algunas compañías sucede provocada por distintos escenarios, pero esto fue un aspecto de alcance global. Para nadie es un secreto que la pandemia del coronavirus provocó la pérdida de muchos empleos, provocó el cierre masivo de bastantes compañías, provocó una situación de crisis económica alrededor del mundo. Nosotros no estamos para nada exentos de eso, etcétera. Y acá, en los momentos de crisis, ahora sí ya vamos a hablar específicamente de la parte de crisis y la vamos a relacionar con el pensamiento ágil. En la parte de crisis, en el momento de crisis es importante reconocer que estamos en una situación a la que seguramente no nos hemos enfrentado antes. Es una nueva realidad la cual tenemos que adaptar y a la cual tenemos que cambiar, a la cual tenemos que abrazar y hacer que nuestros procesos se adapten a ella. Y la forma de hacerlo es a través de manejar esta crisis con ciertos elementos que son muy propios del pensamiento ágil. No se debe confundir el manejo de una crisis con el manejo de una emergencia de rutina. Son dos cosas que, aunque pueden parecer muy similares, son dos cosas muy distintas. En el manejo de crisis, las situaciones usualmente llegan sin que exista un precedente. Hay recortes masivos. Sí, puede ser que en una empresa hubieran recortes masivos antes, ¿no? Eso es completamente normal. Lo que no es normal es que tenga que hacerse a la fuerza y sin previa planificación. Hay pérdida súbita de clientes, hay cambio en la estrategia, mientras que en las situaciones de emergencia, de rutina, pues las cosas son conocidas, están de cierta forma documentadas y se pueden planificar al menos en el corto plazo. Las prioridades con las cuales tenemos que jugar en un aspecto de crisis son muy distintas a las prioridades, a la forma en la cual tenemos que establecer prioridades en un contexto de emergencia de rutina. En un contexto de crisis las prioridades pueden cambiar todos los días, mientras que en un contexto de emergencia de rutina las prioridades pues se pueden definir a partir de ciertas reglas y procesos para salir de esa emergencia. No hay tiempo para obtener toda la información que quisiéramos al momento de tomar una decisión en un momento de crisis, por lo tanto, debemos ser capaces de incorporar la mayor cantidad de conocimiento y la mayor cantidad de conciencia a la hora de tomar una decisión en un momento de crisis, mientras que en una emergencia de rutina, por lo general se han definido procedimientos que se deben seguir para la toma de decisiones. Según un reporte de los últimos meses del Harvard Business School, que ha servido para el manejo de la crisis de los gobernadores de los distintos estados en Estados Unidos, ellos llegan a que la crisis se debe manejar generando un proceso para resolver problemas en tiempo real. Ese proceso para resolver problemas en tiempo real tiene 4 aspectos fundamentales. El primero es la creación de un equipo de personas que se pueda comunicar de manera abierta, efectiva y que tengan un muy buen nivel de interacción, que entre ellos encuentren un espacio para poder generar ideas.
y poder ir resolviendo o enfrentando las situaciones que la crisis genera. El segundo punto es, ya con el grupo conformado, establecer un punto de partida y una meta. Este grupo debe tomar en cuenta los siguientes aspectos. ¿Cuál es la situación actual y cuáles son los puntos clave de esta situación actual? ¿Qué le importa a la compañía? Esta pregunta hace referencia al valor. ¿Qué es lo que genera valor para la compañía? O para la empresa o para el emprendimiento que estamos realizando. Ya Juliana nos va a conversar un poco más acerca de esto en un contexto de emprendimiento. ¿Qué opciones tenemos para poder salir o solventar las situaciones en las cuales estamos enfrentando? Y de todas las opciones que tenemos, ¿qué opciones deberíamos de intentar? Se propone la creación de este equipo multidisciplinario con personas que comprendan y aquí a quienes les importe los diferentes intereses de la compañía. Esto es para tener un alto sentido de urgencia y un alto sentido de generación de valor en cada una de las decisiones que se toma. Personas que sepan lo que está pasando, personas que constantemente se estén informadas y que estén informadas basadas en los hechos. Obviamente la información va fluyendo y se va desarrollando conforme la crisis va avanzando, y estas personas pues tienen que ser capaces de absorber esto, tienen que ser capaces de aprender y de comunicar este conocimiento, y personas que entienden la complejidad de la operación. Esto va a permitir establecer prioridades junto con el conocimiento de los objetivos del negocio. Este grupo de personas que se hacen estas preguntas llegan al tercer aspecto, y el tercer aspecto es tratar de abordar la situación confrontándola desde un punto de vista holístico, como si se tratara de una cadena de suministros en donde todos los eslabones importan, sin limitar la visión con la cual se abordan estos problemas por la regla común. La regla común en muchos casos pierde validez. Y número 4 es tomar las decisiones, revisar los resultados día a día y hacerlo de manera iterativa, de tal forma que todos los días y de manera constante, mientras estemos en este periodo, resolvemos el problema de manera continua. Esto nos va a permitir entender cuáles son los resultados que estamos obteniendo con las decisiones que estamos tomando y hacer cambios de timón antes de que sea demasiado tarde, mientras logramos los objetivos a largo plazo que nos hemos colocado para poder salir de ese momento de crisis. Trayendo los conceptos del manifiesto ágil, los valores del manifiesto ágil a los conceptos de manejo de crisis, encuentro similitudes bastante interesantes. En primer lugar, las personas son las que resuelven los problemas. Y el manifiesto ágil nos habla mucho acerca del enfoque grande que debe haber en permitir que las personas interactúen entre ellas de tal forma que sean capaces de encontrar ideas y resolver las situaciones. Enfocarse en lo importante, enfocarse en aquello que a la empresa le importa. Responder al cambio, sobreseguir un plan. Responder al cambio se basa en la revisión diaria de lo que está sucediendo. Y pues tener un proceso iterativo que permita ir madurando las decisiones que se van tomando, ir viendo los resultados y, como lo mencioné hace un momento, hacer giros de timón adecuados todos los días si es necesario mientras estemos en un momento de crisis. Ahora, ¿cuál es el rol del liderazgo en estos tiempos de crisis y cómo el pensamiento ágil se ve reflejado en la manera en la que los líderes deben actuar? Pues el rol del líder en tiempo de crisis requiere de un compromiso bastante grande, donde el líder debe sacar su lado más emprendedor, su lado más innovador y sobre todo su lado más progresista, el lado que le permita ver hacia adelante con optimismo. La misión de los líderes es crear un entorno en el cual el proceso que revisábamos en el slide anterior pueda suceder. Curiosamente, Harvard Business School le llama a este proceso un proceso ágil. Ese es el nombre al cual ellos de hecho ellos dicen, al momento de implementar este proceso para el manejo de la crisis, vas a terminar con una especie de proceso ágil. Y tienes poco tiempo. La tarea del líder es generar generar el contexto para que la cultura ágil y los elementos de la cultura ágil puedan emerger de tal manera que este proceso se pueda mantener y sea sostenible en el tiempo. El líder debe mostrar confianza en el proceso que se ha establecido, comprendiendo que los resultados se obtienen y se van mejorando solamente con constante inspección, adaptando la estrategia y cambiando de manera muy constante, de forma muy orgánica.
El rol del líder también implica que el líder no debe interrumpir la comunicación entre las personas, ahí falta un no en ese bullet. El líder no debe internamente comunicado entre todos, con todas las personas, debe tener una comunicación directa, especialmente con este equipo que está manejando las crisis. Y al estar lidiando con la incerteza, estás aprendiendo todo el tiempo. El líder tiene que estar sumamente en contexto y tiene que estar muy consciente de que debe prepararse para aprender, de que va a cometer errores y que el equipo va a cometer errores, que en la implementación de este proceso algunas cosas pueden no salir como se esperaban, pero en todo momento siempre se tiene que tratar de hacer lo mejor que se pueda e incluso más. Si lo mejor que se pueda no alcanzó en el primer día o primeros 2 días, es necesario aprender cómo hacerlo mejor. No sé si bueno, veo algunas preguntas, pero creo que las vamos a dejar hasta la parte final. Ahora respecto a la comunicación. En cuanto a la comunicación, que es el aspecto de líder y el aspecto común del equipo, la comunicación debe basarse en la confianza y en la realidad, debe ser transparente. En cuanto al enfoque con el cual se da la comunicación, debe ser con una mirada hacia adelante, tratando de resolver las cosas, no con una mirada fatalista. Hay una frase que a mí me llama mucho la atención y que quiero compartir con ustedes, que básicamente resume mucho los slides que hemos venido compartiendo, y es: el líder debe ser brutalmente honesto con lo que está pasando y debe ofrecer esperanza genuina. Esta esperanza tiene que venir fundamentada en hechos. Un hecho puede ser: nuestra compañía es una compañía sólida, dado los resultados de los últimos años, nos hemos preparado para esto y vamos a prevalecer. He conocido casos de compañías que han enfrentado esto compartiendo con sus colaboradores una estimación del fondo de cobertura con el cual cuentan para hacerle frente a un escenario completamente desfavorable. Y eso transmite bastante tranquilidad a los colaboradores. Eso permite que la compañía ofrezca una esperanza basada en hechos. Hay que ser brutalmente honesto con lo que está pasando, muy sinceros, pero ofrecer una esperanza genuina basada en hechos. Hay otro aspecto también del manejo de las crisis que es muy interesante y que muchas compañías lo han implementado. De hecho, en mi contexto laboral ha sucedido y así ha sido bastante exitoso. La compañía debe identificar sus imperativos. Los imperativos son aquellas cosas, aquellos aspectos clave que como resultado de la operación te permiten a ti como compañía permanecer competitivo. Debes identificar cuáles son esos aspectos clave y ver cómo estos aspectos que tú los haces en el día a día y que te permiten ser competitivo y mantenerte en la operación, ahora pueden ser decisivos y fundamentales en distintos escenarios para poder incluso ofrecer un servicio en el que somos muy buenos, pero que quizás no nos habíamos incursionado antes. Les voy a mencionar un ejemplo. Conozco casos de compañías que están haciendo trabajo de transformación digital, de asesoría tecnológica, de arquitectura empresarial, etcétera, para otras compañías, y estas compañías que están ofreciendo ese servicio no se dedican a ese rubro, sino que son compañías que tienen departamentos internos muy fuertes en ese aspecto, que internamente han logrado ser exitosos, que se han convertido en departamentos muy buenos y que ahora en este aspecto de crisis pueden aprovechar ese skill y esas características esas habilidades que se han formado para poder generar nuevos servicios y generar nuevo valor para la empresa. Eso he visto de hecho he visto varios casos de esos. La pregunta es: ¿quiénes en la sociedad pueden estar necesitando lo que nosotros podemos hacer y cómo puedo hacerlo llegar hacia ellos? En todo este aspecto de manejo de crisis y liderar en un momento de crisis, el pensamiento ágil está ampliamente presente, tanto en permitir que las personas se comuniquen, en centrarse en que las personas son los que resuelven los problemas, centrarse en la generación de valor y en la colaboración. Sin embargo, hay ciertos obstáculos y ciertas trampas en las cuales debemos evitar caer. Y puedo enumerar 2 que son fundamentales. El líder debe resistir a ser
el ser puesto en una posición donde tiene que dar respuestas inmediatas. Por lo general existe esta percepción que un líder es aquel que es capaz de tener todas las respuestas rápido. Lo cierto es de que esto puede llegar a ser cierto en situaciones de rutina, donde la respuesta pues se basa en las 100, 300 veces que has tenido que tomar una decisión similar. Pero en un contexto de crisis, las cosas emergen y están chocando una contra otra, las prioridades cambian constantemente y la respuesta no necesariamente es lo primero que tienes en la cabeza o no obedece a las otras 100 veces en las cuales tú te comportaste o supiste qué hacer. Aquí es claro aceptar y es importante aceptar que nadie conoce las respuestas y que llegar a las respuestas va a tomar algún tiempo. Por lo tanto, el líder debe evitar ser forzado a dar una respuesta inmediata solo por la sensación de tener que demostrar que puede decidir. El líder, por el contrario, debe buscar siempre generar las respuestas y pues para esto las respuestas adecuadas y para esto ya vimos que la comunicación, el enfoque en el valor, la revisión constante de los procesos es clave. Y el segundo pitfall, la segunda como bache en el cual el líder puede caer y debe evitarlo, es tratar de bloquear su entendimiento solamente por las cosas que ya conoce. Evita verte forzado a tomar decisiones solamente para demostrar que confías en ti mismo en cada situación. Y toma decisiones más bien basando en el entendimiento que tengas del contexto que está sucediendo alrededor tuyo, el cual cada día debe ir mejorando, aunque en un principio sea poco, y el cual debe venir enriquecido por el equipo de trabajo con el que del que estás rodeado. Quiero finalizar mi intervención antes de ceder la palabra a Juliana con una frase que para mí resume el por qué el agilismo y la cultura que se genera y que permite que distintos elementos como la colaboración, la excelencia, el valor sean fundamentales, es muy importante en estos momentos. Y es que en momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Y pues ese es un momento en el cual estamos en este momento. Eh, Hasta acá mi intervención y antes de pasar a la etapa de preguntas, le voy a hacer el micrófono a Juliana para que nos comparte un poco acerca de cómo vivimos este momento y el entorno de la cultura ágil desde un punto de vista del emprendimiento. Súper, vale. Pues muchos buenos días a todos. Súper interesante, Marvin, lo que nos has contado hoy. Yo, por mi parte, les quiero compartir un poco las experiencias desde el emprendimiento en un momento de crisis como estos y cómo el agilismo nos ha ayudado como empresa a mantenernos a flote y no solo eso, sino a estar pasando tal vez uno de los mejores momentos como empresa desde que empezamos, convirtiendo la crisis en una oportunidad. En mi caso, yo soy propietaria de una compañía en conjunto con otros tres socios, que tiene bases de operación en El Salvador, tiene una base de operación en Belice y una base de operación en Colombia, y que estamos iniciando operaciones en Alemania. Somos una empresa de tecnología, hacemos básicamente transformación digital, implementación de agilismo, nosotros nos llevamos mucho a implementar este tipo de metodologías, y también tenemos toda la parte de desarrollo de software y casa de software. Básicamente, en este momento de crisis les quiero contar un proyecto en particular que nosotros tuvimos y cómo el agilismo nos ayudó en este momento de crisis a convertir ese proyecto en una oportunidad. Nosotros implementamos hace tal vez 2 años antes de la crisis un primer producto de e-commerce en Belice. Marvin hablaba algo muy interesante que es la imaginación y lo tiene aquí en este slide, la imaginación y también la capacidad que el agilismo nos da de hacer pruebas cortas para verificar si las ideas que tenemos o hacia dónde queremos enfocar nuestras empresas es el camino correcto. Porque pueden surgir 10 o 15 ideas en las empresas. Nosotros, al ser una empresa montada en métodos ágiles, todas las personas que trabajan con nosotros tienen la capacidad de proponernos ideas de negocio, proponernos nuevos productos, proponernos nuevas formas de hacer las cosas, pero definitivamente también al ser un emprendimiento pequeño no tenemos esos grandes budgets de dinero ni las capacidades de hacer proyectos de millones de dólares que nos demos cuenta, por ejemplo, que no son exitosos o que no nos van a dar el resultado esperado. Entonces, el agilismo nos permite muchísimo en el emprendimiento. Primero, poder manejar el riesgo a una forma corta y que el riesgo de un fallo no hunda al emprendimiento. Eso es una cosa muy importante. Y también lo otro que nos permite es cuando un emprendedor
se mantiene como un emprendedor pequeño, a no ser que haya un momento en que, como esto de crisis, donde encuentre una oportunidad. Y ese era el proyecto que justamente les quería contar. Nosotros hicimos un e-commerce para Belice hace un par de años, un año, año y medio, cuando el e-commerce, pues, en un país como Belice, que es un país, pues, bastante subdesarrollado, pues, no era, era impensable, la gente, el acceso al banco es del menos del 3% de la población del país. Y una de las personas del equipo de nosotros, uno de los socios, tuvo una idea de hacer un e-commerce junto con uno de los socios también, pero parecía una locura. Entonces, ¿cómo aplicamos métodos ágiles en ese momento de emprendedurismo? Hicimos una implementación rápida, sin mucha inversión, validamos el alcance, vimos que tenía 3 o 4 compradores, no era mucho, pero no habíamos invertido mucho, y empezamos a crear el producto desde ahí, a irlo mejorando con lo que la gente nos decía, a irlo trabajando con lo que los pocos clientes que teníamos nos hablaban. Pues resulta que hace, no sé, 6 meses se viene el COVID-19, y a raíz del COVID-19, pues ese e-commerce se convierte en la única tienda abierta en Belice. Y pasamos de ser un proyectito de alguna idea y que veníamos arreglando usando métodos ágiles a volverse una oportunidad de negocio inmensa para nosotros. ¿Qué les quiero decir con eso? Que también el agilismo le ayuda a uno mucho, como uno va mejorando lo que uno ha hecho, sea lo que sea software, sea cualquier tipo de cosas, porque esto aplica para lo que sea, te permite también en algún momento de crisis tener la cultura organizacional, como decía Marvin, que eso es fundamental, para poder transformarte rápido. Entonces, si ya teníamos un producto más o menos hecho, pero se nos vino un crecimiento que no nos imaginábamos, tener la cultura ágil nos permite como emprendedores transformarnos y poder suplir las nuevas necesidades de una forma rápida. También nos permite, como les decía, así como hemos tenido ese proyecto, bueno, hemos tenido proyectos o ideas que no han sido exitosos, y nos permite rápidamente validar que el proyecto no va en buen vía y cancelarlo, transformarlo, darle otra vista. Pero como emprendedores no nos podemos dar el lujo de hacer proyectos de meses, de miles de dólares que no den resultado. La cultura ágil del emprendimiento es fundamental y para mí es parte del ADN, porque también es lo que permite que seamos lo suficientemente cambiantes para en momentos de crisis como estos ver oportunidades que impulsen a nuestras empresas. Entonces es importante que el agilismo se entienda no como un método de desarrollo de software, no como un método de construcción de lo que sea, sino como una forma cultural en que las empresas y los mismos seres humanos, porque yo pienso que el agilismo se puede aplicar hasta en la cultura uno personal, cómo podemos hacer cómo esa forma de pensar y esa forma de priorizar y esa forma de hacer las cosas nos permite ser mucho más flexibles al cambio, no estar pegados pensando en este cambio se vino y llevamos 5 meses o 6 meses con este problema y seguir todavía pensando en cuándo va a volver las cosas a la normalidad. Ese no es un pensamiento ágil. El pensamiento ágil y que en el emprendimiento es fundamental es ¿qué puedo hacer en estos 6 meses diferente? Porque el mundo no va a ser igual. ¿Y dónde hay oportunidades que yo puedo explotar de una forma rápida? Por eso el agilismo es tan importante en el emprendimiento y hace parte del emprendimiento. Definitivamente yo les puedo decir desde mi experiencia como empresaria que ha sido fundamental para el crecimiento y el éxito de la empresa. Y aunque pareciera increíble, en países que nosotros consideramos mucho más avanzados, como el caso de Alemania, por ejemplo, donde tengo clientes, nosotros culturalmente en Latinoamérica se nos es más fácil pensar ágilmente que en países que tienen culturas mucho más cuadradas. Y yo pienso que es una oportunidad real que tenemos en estos países de ser diferentes y nuestros clientes, por ejemplo, en Alemania no lo dicen. El agilismo es el ADN y es fundamental en el emprendimiento, no es solo para empresas grandes, no es solo para construir software, es una forma de cultura para poder hacer diferente lo que hacemos día a día. Eso es lo que les quería aportar desde mi experiencia. Hola Marvin, no sé si nos escucha por ahí. Perfecto. Bueno, ya escuchamos por acá a Juliana, no sé si Marvin le gustaría compartir algo más para ya ir Pues, concluyendo. no, creo que el comentarios adicionales van a salir. Ya vi la parte de preguntas y respuestas, están súper interesantes todas. Pasemos a esa Perfecto. parte, Juan. Ah, ok, perfecto. Entonces pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Por acá, Rodrigo también nos va a estar acompañando en las preguntas. La primera que tenemos por acá es cómo crear una cultura ágil desde las empresas de formación profesional y que obtengan los mejores resultados. Nos pregunta por acá Elsie Leiva. Ok, Elsie, te comparto mi punto de vista.
Entiendo que esta pregunta va enfocada a cómo una empresa que se dedica a aspectos formativos puede crear una cultura ágil, solo que voy a contestarle en dos perspectivas. ¿Cómo puede enseñar la parte de generar una cultura ágil y cómo puede internamente generar la cultura ágil? Porque no entiendo un poquito el contexto, a qué parte refieres, y voy a contestar a dos. Y que tenga los mejores resultados. En cuanto a cómo crear una cultura ágil, cómo transmitir la cultura ágil a los estudiantes, yo creo que va a depender bastante de dos factores. El primero es ser capaz de transmitir los aspectos más importantes dándole la relevancia necesaria y entendiendo que no son solo, bueno, los aspectos más importantes del agilismo y dándole la relevancia necesaria, no viéndolo solamente como cartas poéticas o como dichos o como palabras que están escritas que se leen bonitas en el manifiesto ágil, sino que son realmente la carta, que el manifiesto ágil y sus valores y principios son la carta de navegación con la cual se deben administrar o manejar todos los esfuerzos que hagamos para la implementación de proyectos. Hacer que el estudiante entienda esto y que sea capaz de tomar decisiones en este contexto, teniendo estos elementos muy en cuenta, es lo que desde mi punto de vista va a permitir eso. Y el segundo aspecto es pues ofrecer al estudiante elementos prácticos, ofrecer al estudiante elementos claves que puede poner en marcha desde el primer día que comienza a recibir las clases. Esto es una cosa que no surge de la noche a la mañana, por lo tanto debe de ser paulatino y debe de irse permeando en la cultura de los estudiantes. Las culturas se crean. La cultura, lo cierto es que no existe tal fórmula como para empezar a tener una cultura de un día para otro. Una cultura es algo que emerge y el agilismo es una cultura. En el otro contexto sobre cómo desarrollarla internamente, pues es básicamente similar. Hacer que las personas dentro de la organización comprendan que las decisiones deben de venir orientadas a fundamentarse en los valores y principios del agilismo, y que pues cada decisión que tomemos y los procesos en los cuales nosotros ejecutemos debe venir permeada por este contexto. Espero haber contestado tu pregunta. Muchas gracias, Marvin. Sí, precisamente por ese camino iba la pregunta, ¿cómo podemos implementar, verdad, ese enfoque ágil precisamente en empresas de formación, por ejemplo, como ICEADE? Como bien dice, sí es un proceso que se da paulatinamente, es un cambio tanto de mentalidad, de procesos, de muchos elementos, ¿verdad? Si digamos, me permite complementar un poquito eso, ya sabiendo que por ahí va la pregunta, una práctica que he visto bastante, que yo veo bastante positiva, es usualmente las carreras. Bueno, las carreras son un todo. La carrera busca dotar al estudiante, o ya sea un estudio superior, una maestría, un posgrado o una carrera de posgrado, busca dotar al estudiante de una serie de conocimientos. Ahora, si aplicamos los principios del pensamiento ágil, esta serie de conocimientos debería de ser vista como un todo. Es como, bueno, ¿cuál es el perfil o el objetivo con el cual deseamos formar a nuestros estudiantes? Y esto requiere de estar en constante revisión, requiere que los catedráticos estemos en comunicación constante para saber cuál es la línea con la cual estamos formando al estudiante, no crear contradicciones entre cada una de las líneas que nosotros podamos preferir tener, sino más bien complementar el conocimiento, así sea un conocimiento que diverge, pues, del que tenga otra persona, pero tener reuniones donde los catedráticos se puedan sincronizar, compartir ideas y formar diferentes planes para que las cátedras se conviertan en bloques que se van complementando y no en dos muros separados. Yo pienso que ese tipo de prácticas en el contexto educativo son muy importantes. Ok, súper bien. Gracias, Marvin. Ahorita Rodrigo va a continuar con las preguntas. Si gustas, Rodrigo. Bueno, muy buenos días. Un gusto de estar compartiendo con ustedes. Muy agradable la ponencia que hemos tenido de parte de Marvin, ¿verdad? Y de parte de Juliana.
y conocer un poco de esto que es más una forma de pensar que una herramienta. Por acá tenemos una buena participación de parte de las personas que nos están escuchando y tenemos una pregunta muy interesante de Cristian Montoya, ¿verdad? Que nos indica o nos pregunta que cuál es la principal diferencia entre el agilismo y el Lean. Me puedo meter yo, Marvin, en eso. Dale. Mira, las diferencias más importantes que el Lean está logrado en procesos, está centrado en procesos y hacer que un proceso sea más efectivo y entregue más valor al cliente. Procesos, mejora de procesos, simplificar pasos de desgaste, pasos que no generan valor. Lean es hacer arquitectura de procesos. Agilismo para mí es hacer arquitectura de cultura. O sea, agilismo es transformar la forma como las personas se comunican en una empresa, cómo se plantean los objetivos, cómo trabajan. Son complementarias, pero son diferentes. Agilismo es personas, comunicación, cultura. Lean es procesos. ¿Cómo hago para hacer un proceso más efectivo y quitar desperdicio del proceso? Entonces son cosas diferentes. Es muy parte fundamental, les diría yo, y quisiera que las personas que están acá y quienes toman los cursos después con nosotros con FEPADE, siempre les digo, es fundamental cuando acaban estos espacios es que les quede claro que agilismo no es un método, no es una metodología. Entender eso es lo más importante, porque lastimosamente con tanta información que hay en el camino, tantas cosas que se dicen, mucha gente ha confundido, asocia el agilismo con Scrum, asocia el agilismo con Product Owners, asocia el agilismo con Scrum Masters. Esas son algunas formas o algunas prácticas, pero al final el agilismo es una transformación cultural de cómo las empresas trabajamos y es de personas. Entonces hay que quitarnos de la mente de pensar el agilismo como una metodología o como algo para los procesos, porque no es eso. Eso no es agilismo. Sí, totalmente de acuerdo. Es básicamente eso. De hecho, el Lean es una práctica muy común en un contexto ágil, porque el Lean se centra en la eliminación de desperdicios. Y la eliminación de desperdicios, pues, está enfocada en destilar el valor. Y Agile, uno de los fundamentos es encontrar el valor. El Lean se puede utilizar, pero hacer Lean y hacer Agile, más bien Agile es, como decía Juliana, la cultura, y Lean es un proceso, una manera específica de hacer las cosas en la cual quitamos los desperdicios. Espero conteste la pregunta. Ok, bueno, muchas gracias, Juliana y Marvin. Para seguir aquí con la participación del público, tenemos otra pregunta muy votada de parte de Alirio Gallegos, ¿verdad? Él nos hace una pregunta un poco más amplia, ¿verdad? Voy a intentar de compartírselas. Indica, en tu experiencia, ¿cuál es el promedio del tiempo que le lleva a una organización implementar metodologías ágiles? Sobre todo, ¿cómo conviertes a usuarios que apenas pueden expresar sus requerimientos a convertirse en product owners? ¿Y cómo sorteas la documentación en las organizaciones en las cuales predomina el cumplimiento de leyes y normativas como el sector gubernamental, dado que las metodologías ágiles no predominan en la documentación? Qué buena pregunta, qué muy buena pregunta. Digamos, hay varias preguntas. ¿Verdad? La primera es cómo conviertes a personas que se encargan de documentar en Product Owners con educación. Parte fundamental de todo este viaje, de todo este proceso de transformación es dotar a las personas que van a estar inmersas en este proceso de los principios teóricos, de los principios prácticos, del entendimiento profundo de que esto es una cultura, de que esto es no un método que se debe seguir, que tiene una regla, que estamos hablando de un proceso adaptativo, que estamos hablando de distintas técnicas que son más compatibles con los procesos adaptativos que los procesos de las que son con los procesos predictivos, y haciendo que la persona tenga todas esas herramientas en su mente para comenzarlas a probar. Un aspecto bien importante del agilismo es que al buscar la mejora por medio de la iteración y de la revisión continua, puede suceder que los primeros intentos de generar un proceso ágil o de generar una cultura ágil no sean precisamente un estado del arte, ¿verdad? Como dicen los gringos, un state of the art, sino que sean unas primeras etapas en las cuales tengamos que comunicarnos de manera muy seguida para ir revisando los resultados que vamos obteniendo y haciendo
cambios constantes en el proceso. Pero la educación es parte fundamental, Alirio. Darle a las personas la oportunidad de conocer qué es lo que van a hacer antes de poder hacerlo, y darle a las personas el espacio para poder experimentar y poner en práctica sus conocimientos sin que un fallo represente el fin del mundo. Eso es clave en la primera parte. Ahora, ¿cómo sorteas la parte de la documentación? De tu pregunta me voy a ir a la última sección donde dice metodologías ágiles no predominan en la documentación. Esto lo estudiamos a profundidad en los distintos cursos, pero esto es un mito del agilismo. El mito es, en Agile no documentamos. Eso es falso. En Agile documentamos. Solamente que nos enfocamos en documentar aquellas cosas que realmente generan valor. En los procesos burocráticos, bueno, es mi percepción, yo no he trabajado en el gobierno ni soy un especialista como para establecer una opinión al respecto, pero en mi opinión, en los contextos burocráticos de la gestión de gobierno, la generación de valor es una de las más grandes áreas de oportunidad. Entonces, en la medida de que el gobierno pueda ir reduciendo la tramitología, reduciendo algunos aspectos documentales que no generan valor a los procesos, ni tampoco a los ciudadanos, entonces esa cantidad de documentación se va a empezar a reducir y solo vamos a tener que documentar lo que es estrictamente necesario para generar valor. No es cierto que en Ágil no se documenta, en Ágil se documentan todas aquellas cosas que generan valor. Y hay distintas técnicas para documentar, las cuales se aplican en Agile. Ok. Bueno, muchas gracias por esta pregunta que está muy amplia, ¿verdad? Muy importante. Continúo con dos preguntas que quizás las voy a unir en una sola, ¿verdad? La primera la hace Elsa Jovel y la siguiente Rubidia Salmerón, ¿verdad? Entonces, Elsa pregunta que cómo vendes a los inversionistas la rentabilidad de un proyecto con tanta información financieramente hablando, que no puedes predecir y por tanto no puedes evaluar en la rentabilidad. Y a la par de eso, que creo que tiene cierta relación, preguntaba Rubidia que cómo lidias la resistencia al cambio en este tipo de mapa o de manera de pensar en las empresas. Si te parece, Marvin, yo te ayudo con la parte de los inversionistas y vos me ayudas con la parte de resistencia al cambio. La parte más importante para los inversionistas y nosotros que trabajamos todo el tiempo con inversionistas para nuestros proyectos es entender, primero, que aunque el agilismo mantiene y permite esta flexibilidad, en realidad ningún proyecto hecho con agilismo, sin agilismo, tiene real certezas financieras de muchas cosas que van a pasar. O sea, por más de que yo lo haga tradicional o ágil, hay muchas variables en el camino que cambian. Entonces, nunca un proyecto es 100% predecible. Eso es lo primero. Y lo segundo es, ¿cómo se le vende al inversionista? Es, la diferencia con agilismo es que si su proyecto va por el camino equivocado, la cantidad que va a perder es menor, porque su capacidad de darse cuenta que no va hacia el camino que es y ajustar y reajustar velas o parar el barco si es necesario, le va a dar tiempo para reaccionar. Es diferente que yo me dé cuenta que un proyecto va en mal o una empresa va en mal 8 meses después a que me dé cuenta en el tercer review o en un mes o en un mes y medio y pueda detenerme. Entonces, ¿cómo le vendo al inversionista? Porque el agilismo reduce enormemente el nivel de riesgo y eso es lo más importante para un inversionista. Yo pienso que ahí en esta frase nos vamos a dar cuenta si la inversión o si el proyecto que hemos planteado sigue teniendo sentido según el contexto. Eso lo permite el agilismo. Y por otro lado, está la parte de la resistencia al cambio y la cultura. Esto es algo común. De hecho, esto sucede en todos lados. A veces, al principio, puede resultar un poquito retador el hecho de no detenerse, ¿verdad? Por la resistencia o por las cosas que puedan estar sucediendo en el contexto corporativo. Sin embargo, yo considero que hay dos cosas muy importantes para que la resistencia al cambio se pueda manejar. Eso no va a desaparecer, pero se puede manejar. El primer aspecto es que existe una alineación entre los distintos elementos clave de la compañía. Muchas veces, si la idea viene de la alta gerencia,
es mejor, porque se pueden establecer objetivos a largo plazo y el equipo va a ir orientado a esos objetivos, y uno de esos objetivos puede ser generar esta cultura que el agilismo promueve. El primer aspecto es alineación. Y el siguiente aspecto es, hay una frase que dice Robert Martin, que es uno de los 17 personas que firmaron y que crearon el Manifiesto Ágil, y dice literal, Agile es algo que tu jefe no debería de saber si que estás haciendo. Agile es algo que tu jefe no le debería importar si lo estás haciendo o no. Yo creo que debe existir un compromiso de liderazgo, no importa el nivel al cual el liderazgo se tenga que ejercer, un compromiso de liderazgo para poder generar un entorno, así sea en el espacio en el espacio de influencia del líder, que puede ser corto, no necesariamente tiene que ser toda la corporación, donde ese líder sí pueda generar ese entorno, sí pueda generar esa cultura, sí pueda generar ese contexto. Ese es el segundo aspecto, no echarse hacia atrás, ni tampoco limitarse por las limitaciones propias de la compañía como tal, sino en nuestro círculo de influencia como líderes, también tratar de abrazar estos principios, y sin ninguna duda les digo que van a ver los resultados, al menos a mí me funciona. Bueno, excelente. Muchas gracias por estos valiosos insights de ustedes dos que tienen experiencia en esta área. Para ya cerrar las preguntas, ¿verdad? Vamos a leer acá una pregunta que va dedicada a un sector en específico, un poco diferente, creo yo, de las demás, ¿verdad? Es de parte de Darío Eguizábal, y él nos pregunta, dice, en la industria logística global, transporte y almacenamiento, ¿cuál es la principal ventaja que ofrece la metodología de desarrollo ágil? Ejemplo, Scrum, frente a las metodologías basadas en procesos como Rational Unified Process, considerando la implementación de tecnologías como inteligencia artificial, data science, big data y IoT. Ok, excelente pregunta. En un campo que históricamente ha sido muy tradicional, pero que sin embargo está sometido constantemente a cambios. Mira, en el rubro de logística, transporte, cadena de suministros, es bastante importante, así como en los demás, pero aquí se vuelve crítico, adaptar el servicio de la cadena de suministros a las necesidades emergentes de los clientes. En cuanto a la aplicación de tecnologías, de Artificial Intelligence, Data Science, Big Data o IoT, pues al final habrán proyectos en los cuales se van a sacar más provecho que en otros, o sea, al final habrán proyectos donde el uso de estas tecnologías nos va a permitir sacar más provecho, pero eso es, digamos, ya a la hora de la ejecución. Ahora, ¿cómo una metodología como Scrum o el agilismo puede obtener ventaja en un contexto de logística, transporte y almacenamiento? Te diría yo que viene bastante orientado a entender las necesidades de los clientes, ser capaz de priorizar esas necesidades de acuerdo a los objetivos que tiene la compañía. Una compañía de logística puede, por ejemplo, poner dentro de sus prioridades, nuestro objetivo es convertirnos en una compañía que atiende todo el sector de business to consumer, o directamente atendiendo toda la parte de e-commerce, toda la parte que va a venta directa y proveer directamente al usuario final, ¿vea? Si esa es la estrategia corporativa, entonces se puede crear un plan en el cual usamos tecnología para irnos moviendo paso a paso a través de todo ese camino, habilitando conexiones con plataformas de e-commerce, habilitando plataformas con clientes externos, haciendo Electronic Document Interchange, que es EDI, distintas técnicas estándar de la industria, pero hacerlas no tratando de abarcar todo en un solo abrazo, sino ir proponiéndolo por fase. Ahí es donde Scrum entra a jugar y se vuelve bastante importante. Primero, identificar qué es lo que más valor genera para la estrategia corporativa de la cadena de suministros, y pues así ir ofreciendo los servicios a cada uno de los clientes de manera paulatina. No es muy diferente a lo que se puede usar en el contexto de cualquier otra compañía,
pero en cadena de suministros creo que la atención al cliente y cumplir con la administración de la cadena de suministros se vuelve fundamental. Y diseñar proyectos y mejoras en la tecnología y en los procesos para aumentar nuestra capacidad de cumplir las expectativas del cliente es clave. Excelente, muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que nos ha compartido. Pues vamos a ir finalizando esta conferencia online, ¿verdad? Y sí quiero comentarles que vamos a tener la oportunidad de ICA de estar impartiendo un curso online con Marvin y con Juliana. Es muy interesante porque nos enfocamos siempre en la aplicación práctica. Como ustedes ven, ellos están actualmente trabajando en distintas empresas, ¿verdad? Y están implementando todo esto que les están contando. Entonces, el curso va enfocado a que ustedes sí puedan entender conceptos, pero que sobre todo lo puedan aplicar, ¿verdad? Y ellos les pueden compartir de su día a día, de cómo solucionan problemas, de los casos que tienen, ¿verdad? Entonces, hemos preparado este curso. Les vamos a estar mandando la información el día lunes por correo electrónico, ¿verdad? Y pues esperemos que nos acompañen para que puedan aprovechar estos frameworks, estas maneras de pensar que definitivamente para estos temas de crisis nos están ayudando muchísimo, ¿verdad? Y estoy seguro que les van a dar buenos resultados en su gestión profesional, ¿verdad? Agradecemos la participación de Marvin, de Juliana y sobre todo la participación de todos los que se han conectado y han participado el día de hoy, ¿verdad? Así que pues no me resta más que desearles un feliz fin de semana, ¿verdad? Y que todos se encuentren muy bien. Hasta luego. Perfecto, Igual, hasta hasta luego. luego.